Bueno, buenas tardes y pues bienvenidos una vez más a a esta charla, a este día de ciclo de charla 2026-1. Estamos muy felices de contar con su participación, como siempre, y pues gracias a ustedes se ha logrado tener con entusiasmo y compromiso, pues hacer posible este espacio donde podemos difundir las matemáticas. Em, Pues antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer especialmente a dos empresas que han permitido que este proyecto siga en pie. La primera es Comercializadora Cibar, la cual es una distribuidora de ferretería con enfoque tecnológico. Y la segunda es Coltec, que es una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas. Pues gracias a su respaldo podemos seguir teniendo este intercambio de ideas por estas plataformas. Em, el día de hoy tenemos una sola charla. Nos acompaña Andrés Felipe Agudelo Zapata, quien nos va a compartir acerca del teorema de Gauss-Bonnet. Para que conozcan un poco más a Felipe, Andrés Felipe Agudelo es estudiante de séptimo semestre del programa de matemáticas de la Universidad del Valle. Es curioso y siempre ha querido descubrir y aprender cosas nuevas. Por esta razón, se interesó por el análisis, grupos, anillos, geometría diferencial, entre otras ramas de las matemáticas. Y por ello, tiene pensado hacer su tesis sobre variedades históricas, una rama de las matemáticas que abarca todas las áreas antes mencionadas y pues que tiene relación con muchas otras áreas eh, afines. Pues sin más, Andrés, este es tu espacio para que nos compartas acerca de tu charla. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Bueno, buenas tardes. Eh, Como ya lo dijo Joan, mi nombre es Andrés y yo les voy a presentar sobre el teorema de Gauss-Bonnet. Eh, Antes de empezar, quiero decir que los dibujos que ven o van a ver en la presentación son hechos por el profesor Eber Mesa de la Universidad del Valle. Entonces, la charla va a estar distribuida de la siguiente manera. Vamos a ver una motivación, el teorema de Gauss-Bonnet local, el teorema de Gauss-Bonnet global para superficie sin frontera y el... Disculpa, Andrés, ¿estás compartiendo pantalla? Es que no se ve. Sí, Si no se puedes me... No, no se ve. Si la puedes volver a compartir. Ahora sí se ve. ¿Ya? Sí, ahora sí. Ah. Eh, la, mo- la motivación, el teorema de Gauss-Bonnet local, el teorema de Gauss-Bonnet global para superficie sin frontera y el global. Y unas aplicaciones de este teorema. Entonces, la motivación de esta charla es responder estas dos preguntas. Responder que si hay un vínculo entre la geometría diferencial y la topología. Esta respuesta nos la da el teorema de Gauss-Bonnet, que nos dice que teniendo una superficie compacta con o sin frontera, eh, ese teorema nos da una igualdad lo de la izquierda nos da una información de la superficie que es netamente geométrica, analítica, y lo de la derecha nos da una información topológica de esta misma. Entonces, este teorema nos abre ese puente que queremos para responder esa pregunta. Y la segunda es cómo se puede identificar una superficie compacta y orientable, y esta pregunta se puede responder gracias al teorema de Gauss-Bonnet. Bueno, el teorema de Gauss-Bonnet local. Para demostrar este teorema, primero vamos a necesitar este teorema y dos lemitas que ya les voy a contar. El primer teorema que necesitamos para demostrar el primer lema es este. Si dado una superficie regular, si una parametrización de S y alfa una curva parametrizada por longitud de arco que se determina de esta manera, entonces la curvatura geodésica de esa curva, es decir, de cuánto se curva la curva viéndola desde la superficie, la información intrínseca es la diferencial del teta, que esto se define como phi de u, como el ángulo entre phi de u y alfa prima de t, más está el factor de corrección. Entonces, con un corolario de este teorema, que es este lema que es para responder el lema,
nos dice que esto de la izquierda es igual al determinante de la matriz asociada a la primera forma fundamental, donde recordemos que este E es el producto punto entre phi de u y phi de u, este G es el producto punto entre phi de v y phi de v, y el F es el producto punto entre phi de u y phi de v. Bueno, el primer lema nos dice que si tenemos una superficie regular, phi una parametrización de S y alfa una curva regular cerrada simple, suave y orientada positivamente en S, es decir, una curva con estas características, que es una curva que es diferenciable en todos los puntos de la curva, y que los únicos puntos de autointersección sea el principio y el final. Es decir, por ejemplo, si nosotros empezamos en este punto en la curva, entonces cuando la vamos recorriendo en la orientación de la superficie positivamente, el único punto que se autointerseca es el principio y el final. Entonces lo que nos dice el teorema es que si integramos de 0 a L esta ecuación, eso nos da menos la doble integral sobre la región de la curvatura de Gauss de la superficie. Que esto, recordemos que nos da la información de cuánto se curva la superficie en un punto P. El segundo lema lo vamos a hacer utilizando el teorema del índice en curvas planas, que nos dice en superficies planas, que nos dice que si tenemos una curva alfa que está dentro de una parametrización de la superficie y esta curva es cerrada y suave, entonces la integral de 0 a n de la diferencial del teta es igual a 2pi por el índice de la curva, donde este índice de la curva se interpreta como el número de vueltas que da la curva. Y un corolario de este, que es un caso particular, es que si uno tiene que alfa es una curva cerrada, simple, suave, eh, eh, entonces se tiene que el índice de la curva es igual a 1. Por tanto, la integral del diferencial es igual a 2pi. Entonces, esto ya nos da pie a demostrar el teorema de Gauss-Bonnet-Locke, que nos dice que si tenemos una superficie S regular, una parametrización S de S y una curva cerrada simple, suave y orientada positivamente, siendo R la región que acota alfa en phi de u, entonces la integral doble de la curvatura gaussiana en la región R más la integral sobre la curva de la curvatura geodésica es igual a 2pi. Y pues la demostración es muy simple porque utilizando esta igualdad que tenemos aquí, si le integramos sobre la curva, nos da que la diferencia, que la integral sobre la curva de la curvatura geodésica es igual a esto de aquí. Pero esto por el lema 2 el que acabamos de ver, ya vimos que eso es 2pi porque la curva es cerrada, simple, suave y orientada positivamente. Y esto de aquí por el lema 1 sabemos que es menos la integral doble de la curvatura gaussiana de la superficie. Entonces, simplemente pasando al otro lado, a sumar, nos da el resultado del teorema. Pero noten que si uno tiene una superficie, generalmente las superficies se parametrizan con muchas parametrizaciones. Es decir, uno para cubrir toda la superficie necesita muchas funciones que van de R2 a R3, con las condiciones de la parametrización. Entonces, se vuelve muy complicado saber cómo, si uno quiere saber la información sobre toda la superficie, entonces uno cómo puede saber esa información. Aquí nosotros solo sabemos de pedacitos chiquitos, de abiertos chiquitos de la superficie. Entonces, ahí nace la necesidad de ampliar, de llevar más allá este teorema. Y eso es lo que queremos hacer. eh, con el teorema de Gauss global, y en un principio para superficies sin frontera. Entonces, antes de ver eso, vamos a ver un teorema que es similar a este teorema del índice, pero para curvas poligonales.
Es una curva poligonal, una curva que es cerrada y que hay un número finito de puntos de la curva donde esa no es diferenciable. Es decir, hay un número finito de picos, como por ejemplo aquí podemos ver un pico, otro pico, pero sin embargo en las curvas que unen de un pico a otro son curvas suaves. Entonces, teorema nos dice que 2pi es igual a la sumatoria de teta de t sub i más uno menos, donde este se define de la siguiente manera, como el ángulo entre el E1, la base económica E1, y alfa prima de t sub i, donde el t sub i eh, lo tomamos de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros tomamos este pico y vamos en sentido a favor de las manecillas del reloj, entonces si uno recorre esta curva y uno deriva de izquierda a derecha, entonces esta derivada y el ángulo que tiene esta derivada en el pico por la izquierda y el vector E1 nos da el teta de t sub i menos. Uy, ¿qué pasó? T sub i menos. Y de forma análoga se define el t sub i más. Y este beta sub i se define como el ángulo que hay entre esos alfa prima de t sub i menos y el alfa prima de t sub i más. Es decir, recorriendo por la izquierda, de izquierda a derecha, la derivada en ese punto y de derecha a izquierda. Y al final, gracias a, gracias eh, a ese teorema y el primer teorema que les mostré, es integrando sobre cada curva y sumando todo el número de curvas totales, nos da ese teorema que nos dice que esto, integral sobre la curvatura geodésica de esta curva cerrada simple poligonal eh, y la sumatoria de estos ángulos beta sub i más la curvatura geodésica sobre la región R es igual a 2. Entonces, vamos a ver un caso particular que nos va a ayudar, pero un caso particular cuando las curvas poligonales son triángulos, es decir, cuando es una curva cerrada que tiene solo tres puntos donde la curva no es diferencial. Y estas curvas que unen esos puntos son geodésicas, es decir, curvas que cuando uno las recorre desde la superficie, uno siente que no está cambiando de dirección. Entonces, utilizando netamente este teorema, ya que esto es igual a cero, entonces la integral es cero, y haciendo un poquito de álgebra, son una línea, nos da esta igualdad, que la integral doble de la curvatura gaussiana en la región más pi es igual a la sumatoria de los ángulos internos del triángulo. Y ahora, ese es el concepto clave para demostrar esta prueba, que es la triangulación. La triangulación es cubrir una superficie, que en este caso piénsela sin frontera, una superficie mediante triángulos. Eh, Esto se puede hacer porque estamos trabajando con superficies compactas, es decir, que va a existir un cubrimiento finito de esos triángulos que cubra toda la superficie. Y esa triangulación se hace de esta manera que cada triángulo entre sí no se solape, es decir, que si usted tiene dos triángulos, uno no puede estar encima del otro y que un vértice no puede estar en el lado de otro triángulo. Es decir, tiene que estar como está aquí, vértices con vértices y lados tocando lados. Entonces, unas notaciones importantes, que es que Tau es la familia de los triángulos, es decir, del cubrimiento que hicimos a través de los triángulos. C es el número total de triángulos sin repetir, o también se le llama caras. L es el número total de lados sin repetir de la triangulación. Y U es el número total de vértices sin repetir de Tau. Y para un triángulo T sub i que pertenezca a la familia de triángulos, denotamos que el lado J del triángulo T sub i es alfa sub i j, y de forma análoga los ángulos internos y los ángulos externos del triángulo. Observaciones.
Esto no lo voy a mostrar, pero el tres veces el número de caras, es decir, el número total de triángulos sin repetir, es igual a dos veces los lados sin repetir. Y que si uno tiene un P que pertenezca a ese, tal que este P es un vértice de la triangulación, y si toma todos esos triángulos, que son los triángulos que tienen a P como vértice, y si denotamos de esta forma los ángulos internos de los T sub y R, entonces la sumatoria de estos ángulos internos de cada triángulo es igual a 2π. Esto se puede ver más fácil si tomamos el plano tangente a la superficie en el punto P. Es que si uno ve si uno ve todos los triángulos, por ejemplo, aquí, si uno ve todos los triángulos y ve todas las líneas, estas se convierten en líneas rectas y uno puede ver que fácilmente que la sumatoria de los ángulos internos de cada esta, en cada vértice, es igual a 2π. Otra observación es como nosotros estamos trabajando con la orientación positiva de la superficie. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la orientación positiva como como contrario a las manecillas del reloj, entonces si nosotros vamos a integrar, por ejemplo, esta curva, que es un ladito de uno de los triángulos, entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Digamos que ese triángulo, que es una curva, empezamos aquí. Entonces, nosotros vamos a ir en esta dirección, ¿no? De la curva. Entonces, nosotros vamos a integrar este lado de arriba hacia abajo. Sin embargo, si nosotros tomamos el triángulo vecino de este triángulo y nosotros recorremos en sentido contrario a las manecillas del reloj, nosotros vamos a ver que cuando nosotros estamos integrando esta curva, integramos de abajo hacia arriba. Es decir, que en cada lado nosotros vamos a tener una integral para arriba y una integral para abajo. Entonces, como están en sentidos contrarios, pues el signo se invierte en alguno de ellos, entonces cuando uno suma los lados de cualquier lado, nos va a dar que esto es cero. Entonces ahí ya podemos deducir el teorema de Gauss-Bonnet para superficies sin frontera, que nosotros tenemos que gracias al primer teorema que les dije, que si nosotros integramos y tomamos esa igualdad en cada triángulo, entonces se tiene esta igualdad. Y cuando uno suma en cada triángulo de la triangulación, eh, tenemos esta igualdad y al final, haciendo un poquito de álgebra, eh, tenemos esto. Nos queda así, que la curvatura gaussiana de la curva S, la hora integral sobre S, es igual a 2π por el número de caras menos el número de lados más el número de vértices sin repetir, donde esto de aquí le vamos a llamar la característica de Euler, se denota así, con chi de tau, y al final tenemos que la integral doble sobre S de la curvatura gaussiana de la curva S es igual a 2π por la característica del tau. Pero nosotros tenemos un teorema, que es un teorema topológico, que nos dice que toda superficie topológica compacta, con o sin frontera y orientable admite una triangulación tau tal que para todo triángulo del tau existe una parametrización que cubre ese triángulo. Y además que dadas dos triangulaciones tau y tau prima, se tiene que la característica de Euler en tau es igual a la característica de Euler en tau prima. Por ende, nosotros escribimos que la característica de Euler en cualquier triangulación es esa. Lo que concluimos, perdón, el teorema de Gauss-Bonnet para superficies sin frontera, que es que bajo las hipótesis que si se tiene una curva, una superficie regular, compacta, orientable y sin frontera, entonces la curvatura doble integral sobre la superficie de la curvatura gaussiana de la superficie es igual a 2π por la característica de la superficie. Entonces, miren aquí lo poderoso que es ese teorema. En este lado izquierdo nos da una información meramente,
meramente geométrica y meramente analítica. Y aquí nos viene una información topológica, que es la triangulación. Entonces aquí formamos el puente, al menos, al menos en este momento para superficies sin frontera, entre la geometría diferencial y la topología. Además, note que esto de aquí a la derecha nos simplifica muchísimo las cuentas, porque aquí simplemente tendríamos que contar caras, lados, vértices, y en cambio aquí tenemos que hallar la curvatura de la superficie. Tendríamos que es bastante difícil porque no sé si lo han hecho, que toca sacar matrices, toca productos puntos, derivar, multiplicar matrices, etcétera, y después toca hacer un integral doble, que es aún más difícil. Entonces, pues, además de que nos da ese puente que les hablaba, nos simplifica muchísimo los cálculos. Entonces, vamos a hacer un ejemplito de una triangulación que es triangulando, uy, aquí no es el cilindro, es el toro, que es triangulando el toro. Entonces, si nosotros tenemos aquí un toro de revolución de los normales, nosotros para triangular vamos a ser estratégicos y vamos a cortar este toro en esta parte. Entonces, nosotros cuando cortamos el toro, bueno, si lo cortamos bien, tenemos que nos da un cilindro circular. Y a su vez, cortando este cilindro por esta parte, tenemos que eso nos da un plano. Entonces, para triangular este toro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues simplemente vamos a hacer una triangulación de este plano. ¿Y cómo? Tomando la diagonal del rectángulo que nos queda al cortar el cilindro. Entonces, no sé si ven. Aquí tengo un rectángulo que lo podemos pensar que es cuando se corta el cilindro y así cuando se corta el toro. Entonces nosotros tenemos que tener este triángulo, ¿no? Claramente, si uno mira, tenemos dos triángulos en esta triangulación, que es esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces, bueno, ya tenemos que el número de caras es igual a 2, ¿no? Entonces, ¿cuántos lados tenemos? Bueno, uno estaría tentado a pensar que tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco lados. Sin embargo, solo tenemos tres. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos este de aquí, que este lado no cambia, este es un lado. Y miren que cuando si uno toma este lado y este lado, si uno pega otra vez el cilindro, pues si uno lo pega bien, tenemos que estos dos lados son iguales porque simplemente nosotros eso fue un proceso de corte, pero esos están relacionados mediante el cilindro. Entonces tenemos que este lado B y este lado B son iguales, bueno, son asociados iguales. Y a su vez, cuando nosotros tenemos este lado y este lado, si tomamos el cilindro, bueno, aquí no puedo hacerlo porque esta hoja de bloque rige, pero si nosotros llegamos a pegar y volver este cilindro un toro de revolución, tenemos que este lado y este lado son los mismos. Por tanto, llegamos a que este lado es igual a este lado. Por lo cual, tenemos ¿cuántos lados? Tendríamos uno, dos y tres. Entonces, esta triangulación tiene tres lados. ¿Y cuántos vértices tenemos? Pues nosotros ya sabemos que este lado es igual a este lado. Entonces, este vértice y este vértice y este vértice es el mismo. Y además, este vértice y este vértice son los mismos porque es cuando nosotros hagamos, se obtuvieron de cortar el cilindro, ¿no? Entonces, como máximo, nosotros tenemos dos vértices. Sin embargo, bueno, aquí toca utilizar la imaginación. Nosotros cuando hacemos el toro de revolución, eh, uno concluye que este vértice de aquí y este vértice de aquí son los mismos, que al pegar otra vez el toro de revolución, se llega a que ese vértice es exactamente igual. Por tanto, al final uno concluye que se tiene dos caras, tres lados y un vértice. Por tanto, calculando la característica de Euler de la superficie, nos da que
el número de caras menos el número de lados más el número de vértices es igual a cero. Por tanto, aplicando el teorema de Gauss-Bonnet sobre esa superficie compacta sin frontera, que es el toro de revolución, tenemos que la doble integral de la curvatura gaussiana sobre S es igual a 2pi por cero, que es igual a cero. Es decir, esto es igual a cero. Vale. Bueno, yo estaba hablando aquí para superficies sin frontera, pero ¿qué pasa si uno tiene una superficie con frontera? ¿Cómo puede eh, hallar un teorema similar al que estaba hablando? Pues de la siguiente manera, es igual forma triangulando, pero una triangulación especial. Aquí hay que tener más cuidado porque pues en el anterior, como la superficie no tenía frontera, entonces uno podía, o sea, todos los triángulos eran internos, ninguno estaba en el borde porque no había borde. En cambio aquí, cuando se hace la triangulación, muchos de los lados van a quedar con lados, siendo los lados una parte del borde de la superficie. Aquí hay que tener en cuenta que este teorema solo funciona cuando la frontera de la superficie, que tiene que ser compacta, es una curva poligonal de las que les estaba hablando antes. Entonces, notaciones es bastante similar que lo anterior, pero aquí hay que diferenciar entre lados internos de la superficie, que se denotan L sub i, lados del borde de la superficie, que se denota L sub b, y a su vez análogamente se define B sub i, V sub b, y de esta forma los vértices que están en el borde de la superficie. E igualmente, como lo anterior, se definen los lados, los ángulos internos y los ángulos externos de la triangulación. Observaciones. Pues el número total de lados de la triangulación, sin repetir, es igual a la sumatoria de los ángulos, es decir, el número de lados internos de la triangulación y los lados que están en el borde. Análogamente, el número de vértices sin repetir es igual al número de vértices internos más el número de vértices que están en el borde. Y, y aquí no cambia, que la característica de la triangulación es igual a las número de caras menos número de lados más número de vértices sin repetir. Y aquí, pues esto sirve para la demostración, que no voy a enfatizar mucho en ella, pero se tiene esta doble implicación. Al igual que cuando se tiene una superficie sin frontera, tenemos que si uno toma un P que pertenezca a ese, que sea un vértice de la triangulación, pero ese vértice tiene que ser interno, entonces la sumatoria de los ángulos internos es igual a 2pi. Y aquí otro detalle a tener en cuenta es que si uno suma, si uno toma los lados de los triángulos, si este lado es interno, por el mismo argumento que di en el anterior teorema de Gauss-Bonnet, eh, estos lados internos de la triangulación se anulan por la orientabilidad de la superficie. Sin embargo, si uno tiene triángulos que tienen lados en el borde de la superficie, se tiene que estos lados no se pueden anular. Ellos van a quedar así. Entonces, se concluye que como estos lados no se anulan con nadie, entonces eh, la sumatoria de la integral de las curvaturas geodésicas de esta curva termina siendo la integral de la curvatura geodésica sobre la curva o sea, es decir, sobre la curva de la superficie. Es decir, si tenemos esta superficie, la sumatoria de la curvatura geodésica de cada una de estas curvas es simplemente sacar la geodésica de la curva que es el borde de la superficie. Eh, y aquí, si tenemos un vértice que esté en el borde de la superficie, eh, nosotros vamos a ver que si sacamos el espacio vectorial tangente a la superficie en el punto P,
Si uno mira los lados que se transforman en líneas, se concluye que la sumatoria de los ángulos internos que tienen, de los triángulos que tienen a P como vértice es igual a pi. Y si uno toma, un punto que esté, un vértice que esté en el borde de la superficie y que ese vértice sea no diferenciable en la superficie, eh, entonces la sumatoria de los ángulos internos que tengan a este P como vértice es igual como se puede ver aquí, a pi menos el ángulo externo de ese vértice P. Este ángulo externo se saca eh, si uno va en sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir, orientado positivamente, entonces la derivada de la curva en ese punto, por la izquierda. Bueno, ¿y cómo se deduce este teorema de Gauss-Bonnet global, que es para cualquier superficie? Entonces, al igual que lo anteriores, tomar el primer teorema que les di, integrar, que nos da, bueno, aquí es por el teorema para ocupas poligonales, integrar, sumar sobre cada triángulo y, y con un poquito de álgebra concluimos que eh, la doble integral, la curvatoria de la curvatura gaussiana de la superficie sobre S, más la curvatura geodésica, la integral de la curvatura geodésica de la frontera de la superficie, más la sumatoria de los ángulos externos, externos de los puntos que pertenecen a la frontera, es decir, de estos puntos que no son diferenciales en la superficie, es igual a 2pi por la característica de la triangulación. Pero por el mismo teorema que les dije, sobre este teorema, como este teorema también aplica para superficies eh, con frontera, se concluye que el teorema de Gauss pone el global, que es, si se tiene una superficie regular compacta, oriental y positivamente, y con frontera denotada así, si esta frontera tiene un número finito de componentes conexas y cada una de estas es una curva poligonal orientada positivamente y parametrizada por longitud de arco, que esto se puede pedir porque si no lo está, pues uno puede obligar a que lo sea. Si se tiene que esos son los ángulos externos de la frontera, entonces se concluye esta igualdad. Esta es como el teorema global más fuerte que se tiene para superficies con o sin frontera y uno puede, o generalmente uno trabaja con esta igualdad, porque pues si uno tiene una superficie sin frontera, pues la integral de la curvatoria geodésica de la frontera de S no existe porque no hay frontera, esto es cero. Al igual, los ángulos externos tampoco existen, entonces esto es cero. Entonces se concluye la igualdad del segundo teorema que les di. Entonces, pues aquí ya queda como concluida todos los teoremas de Gauss-Bonnet. Ese es el global y global. Entonces, ya visto esto, vamos a hacer unas aplicaciones. La primera aplicación son dos. La primera aplicación es si la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre es pi, es decir, 180 grados. Entonces, recordemos que, como les dije, si uno tiene que un triángulo en general en cualquier superficie es una superficie poligonal que tiene tres puntos que no son diferenciables y que las curvas que unen esos puntos son curvas geodésicas de la superficie. Em, que si uno lo piensa como en el plano, pues si uno está en el plano, entonces pues esas curvaturas geodésicas son líneas rectas. Es una generalización. Entonces,
Como les dije, si el K es igual a cero, es decir, si uno tiene que una superficie tiene curvatura gaussiana cero, es decir, que es homeomorfa o, bueno, isométrica a un plano, entonces la sumatoria de los ángulos internos es pi. En cambio, si uno tiene que la curvatura gaussiana siempre es de la superficie, siempre es negativa, pues entonces cuando uno integre sobre la región que cubre ese triángulo, pues esta doble integral va a ser negativa. Entonces, un número negativo más pi va a hacer que la sumatoria de estos ángulos internos sea menor que pi. Y al igual, de igual forma, si la curvatura de la superficie es mayor que cero siempre, entonces la sumatoria de los ángulos internos siempre va a ser mayor a pi. Y un caso especial que se tiene es que si la curvatura de la superficie es siempre uno, es decir, que tenemos una superficie que es isométrica a la esfera, es decir, que es exactamente igual a una esfera, entonces la sumatoria de los ángulos internos de este triángulo es igual a pi más el área de la región. Y ya para terminar, eh, las aplicaciones, voy a dar estos teoremas. El primero es un teorema de clasificación de superficies compactas que nos dice que si uno tiene una superficie compacta y orientable, esta es homeomorfa, es decir, topológicamente igual a una esfera o un n-toro. Este otro teorema que nos dice que la característica de Euler de la esfera es igual a 2 y la característica de Euler de un toro con género G, es decir, donde este G es el número de huecos, es igual a 2 menos 2G. Entonces, eh, esta aplicación que se tiene es que si tenemos que una superficie que es compacta y sin frontera, y la característica de Gauss de la superficie es es sencilla, es utilizando el teorema de Jordan, que nos dice que toda superficie regular compacta es orientada. Entonces, como tenemos que S es una superficie regular compacta orientable, entonces esta tiene que ser homeomorfa a una esfera o una n-toro. Entonces, bueno, aquí se tiene esa igualdad, que 2pi por la característica de la superficie, como la superficie es sin frontera, entonces utilizamos el segundo teorema que les di, es igual a esta doble integral. Y como el k es mayor que cero, entonces la integral es mayor que cero, entonces por tanto la característica de la superficie es mayor que cero. Entonces, si uno utiliza el teorema de clasificación de superficies compactas sobre esta S, eh, y uno supone que esta es homomorfa a un toro de género G, entonces la característica de la superficie es igual a 2 menos 2G. Pero esto es mayor que cero, entonces esa cantidad es mayor que cero. Por tanto, uno concluye que G es igual a cero. Entonces, se tiene que la característica de la superficie es igual a 2. Entonces, uno concluye que como también la característica de Euler de la esfera es igual a 2, entonces S es homeomórficamente o topológicamente igual a la a la esfera de radio. Y bueno, esto concluye mi presentación. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Gracias, Felipe, por esta exposición. Tal cual, como dijo Felipe, si alguien tiene preguntas o quiere hacer algún comentario con respecto al teorema de Gauss-Bonnet en sus dos versiones que nos has presentado, pueden levantar el micrófono y hacerla directamente. Ok, mientras se animan ellos, yo tengo una pregunta
espero que es sencilla de expresar. ¿Puedes devolverte un poquito más atrás en las diapositivas cuando hablabas del teorema de Gauss-Bonnet, el general? Ahí, no, más adelante, ahí, ese. Eh, uy, más adelante, ahí, ese. ¿Este? No, ¿dónde está la gráfica? ¿Dónde está la gráfica de la triangulación del... Ahí, ese, ¿Este? exactamente, sí, ese. Según lo que entendí, lo que haces cuando trabajas con la frontera es utilizar la frontera como si fuera uno de los lados de los triángulos, eh, por así decirlo, como que antes decías como que tengo esta región acotada por una curva que es un polígono simple y hago las cuentas ahí. Entonces cuando lo extiendes a algo más grande que tiene frontera, dices, ok, cojo la frontera como una especie de polígono simple que me está encerrando todo y ahí hago la triangulación. Mi pregunta es, antes considerabas que precisamente los puntos no podían estar en la mitad de una triangulación. ¿Eso en qué cambia un poco los cálculos acá? Es que no me quedó un poco, no me quedó tan claro esa partecita. No, lo que uno, por ejemplo, si uno tiene, en este caso, perdón, uy, uy. En este caso, por ejemplo, si uno mira aquí, uno puede como la triangulación cortar en pedacitos la frontera de la superficie. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí tenemos este triángulo y este triángulo de aquí es un triángulo donde este lado de aquí es un pedacito de la superficie de la frontera de la superficie. Entonces, no es como que uno utilice todo esto como un mismo lado, sino como uno lo va dividiendo. Ya, ok. Ok, sí, sí, Entonces, ya quedó un poco más claro. más preguntas. Mm. Eh, pues no sé si alguien tenga más preguntas. Voy a revisar el chat. Mm, No, al parecer no hay nadie con más preguntas. No, al parecer no. Bueno, gracias Felipe por esa charla. Estuvo bastante interesante. La verdad es que las aplicaciones del teorema de Gauss-Bonnet no se suelen ver como, por así decirlo, como tan directas en otros aspectos como la industria, por así decirlo. Pero sorprendentemente sé que salen. No sé si tengas algún ejemplo al respecto. Sé que, por ejemplo, en videojuegos se utiliza, pero no sé bien si tengas algún ejemplo un poco más cercano. ¿Es un concreto que utilice en industria? La verdad no. Son como más aplicaciones. eh, bueno, de pronto existe un teorema que se llama el teorema de la bola peluda, que es que si uno tiene una esfera, no importa el radio de la esfera, entonces, eh, espérame, muestro, bueno, no, si uno tiene una esfera que tiene pelos que estén ¿cómo se llama? Perpendiculares a la superficie. Entonces uno sabe que si uno si uno peina la esfera, entonces que eso te da un campo paralelo a la superficie. No existe un campo paralelo aunque ningún punto o que no haya un punto que en el campo paralelo te dé cero. De pronto eso pueda ser utilizado, pero no sé un ejemplo en concreto así, ¿no? Vale. Pues nada, no me queda nada más que agradecerte a ti por tu tiempo, a todos los asistentes también por el tiempo del día de hoy. Les recuerdo que les voy a dejar las redes sociales en el chat por si quieren volver a ver esta charla o otras charlas anteriores. Todas se suben a las redes sociales, igual que a YouTube.
Igual también va a estar en la página web. Em, pues para también informarles, el próximo sábado no habrá reunión debido a que en Colombia se celebra Semana Santa y pues es un día de festividad. Pero entonces tendremos una última charla, no la siguiente sábado, sino el que sigue, dentro de 15 días. Para que estén atentos, igual toda la comunicación se hará por las redes sociales y pues por la lista de contactos para los que ya se han inscrito. Y pues no me queda nada más que agradecer. Gracias, Felipe, en verdad, por tu tiempo, por esta charla. Y No, no, pues no, nada, nos gracias a usted. vemos en, en una siguiente ocasión.